Bienvenidos a la segunda sesión del curso de proyectos, donde estamos tratando el tema de la integración. Como vimos en la anterior sesión, hicimos un pequeño repaso quizá de una serie de actividades, o más que actividades, perdón, de capacidades que tendrá que poner en práctica el equipo, lo que yo llamo el núcleo duro con el director del proyecto, si es un proyecto más o menos grande, y a veces tan solo el director de proyecto si es un proyecto pequeño o la empresa es muy funcional y lo único que hace es coordinar a las diferentes funciones de la organización, ¿no? Entonces, también discutimos, o por lo menos intenté preguntaros a ver por qué este módulo es el número 13, no es el número 3, ¿no? De alguna manera es el más complejo de todos, en tanto el cuento hay que tener mucha visión de campo y saber eso, como dice la palabra, integrar todo lo que habéis estudiado hasta la fecha. De nuevo, nos viene esa idea del que está balanceando un montón de platillos y tiene que mantenerlos a todos en el aire sin que se rompa ninguno, o que se rompan pocos, por lo menos. Porque luego cada proyecto tiene que ser una realidad bastante más diferente de lo que se planifica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una de las características que ya visteis desde que estuvisteis conmigo en el módulo 2, todos los proyectos son iterativos. ¿Qué quiere decir esto? El propio plan de dirección, de gestión del proyecto, tendrá que ser iterado varias veces en función de los cambios que se vayan detectando. Y esto es una realidad. Bien. Importante, otro de los temas que vimos fueron las competencias. Yo abordé dos que me interesan mucho antes de meternos en lo que es los fríos procesos, ¿no? Porque parece que, bueno, pues estudiamos integración en base a entradas, salidas, procesos y esto se acabó. No es así, o por lo menos yo no lo veo así. Lo que quiero decir es, si este director en solitario o bien con su núcleo duro de equipo estable de proyecto que van a estar juntos, pues quizá desde el comienzo hasta el final del proyecto, o también puede haber proyectos donde entra y sale gente, lo que va a haber ahí es un intercambio de comunicación, de relaciones humanas, de conflictos, de problemas y también de aciertos. Por lo tanto, os hablé de las capacidades directivas o competencias de liderazgo, ¿no? Que hablábamos viendo aquel libro que os enseñé, que se tratan de comportamientos repetidos, observados por los demás, que aumentan tu nivel de influencia frente al grupo. ¿De acuerdo? Hemos visto un montón la visión estratégica, la visión organizativa, bueno, un montón de aspectos que os hice una lectura rápida que me imagino que tenéis grabada ahí y os puede valer para consulta si queréis profundizar más en los casos. Otro de los temas que vimos es que si básicamente la herramienta básica de la integración van a ser las reuniones. Van a ser las reuniones entre todos los grupos de interés que estén en el mapa. Por lo tanto, tendremos primero que conocer qué tal funciona el grupo o los grupos cada vez que estemos trabajando en reunión. Y ahí os presenté la herramienta Belvin, que habla de 9 comportamientos que la gente exhibe cuando está trabajando en equipo, que no necesariamente los exhibe siempre de la misma manera o los exhibe siempre en todos los contextos. Ahí hablamos de los 9 tipos y de lo que busca la herramienta, pues básicamente es equilibrar esos roles de tal manera que el equipo llegue al éxito. Que el éxito sería cumplir con los objetivos y satisfacer a todos los grupos de interés que están aquí. Y aquí los conocéis porque son todo está en la matriz de requisitos de los grupos de interés, ¿no? De los interesados. Bien, antes de empezar, de nuevo, vimos un poquitín lo que es el propio cuerpo teórico de los procesos. Sí me gustaría, de todas maneras, hablar de un par de cosillas que creo que son importantes. Acabo de decir que posiblemente en la integración lo más importante con lo que se trabaja son las reuniones. Reuniones que serán de cierto número de personas, de cierta autoridad, donde se deberán tomar decisiones. Y aquí de nuevo yo os pregunto, ¿habéis estudiado gestión de reuniones? ¿Alguno de vosotros ha recibido formación sobre gestión de reuniones? Regi, sí. ¿Los demás? No. En la universidad me imagino que nada, ¿no? ¿En el trabajo habéis tenido
¿Algún responsable, algún jefe que ha sido especialmente bueno gestionando reuniones? Quizá. Bueno, a lo que quiero ir. Lo que es importantísimo aquí es, primero, la reunión hay que observarla como si fuese una inversión. Es un dinero que gastamos, que simplemente hay que multiplicar las horas por el precio de media hora de cada asistente y nos sale un valor rápidamente. Hay incluso herramientas de software para calcular lo que nos cuesta una reunión. Yo creo que esto es importante. Por lo tanto, si vamos a invertir ese dinero, tiene que estar bien invertido. Tiene que haber un retorno de la inversión. Ya sé que parece que lo vemos desde el frío ángulo del dinero, pero tendremos que pensar en ello. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a nos, el director de proyecto, el patrocinador, directivos de nuestra empresa, el resto del equipo, el responsable de calidad, gente de las subcontratas, lo que sea, más nos vale que eso valga para algo. Y aquí sí aparecen una serie de claves que yo creo que son importantes. No sé si las habéis estudiado más o menos, pero os tenéis que hacer una serie de preguntas. El director de proyecto se tiene que hacer esas preguntas y el equipo reunido allí, en cualquier reunión que tengáis. Si tenéis una reunión mañana, pensad en unas cuantas preguntas. ¿De acuerdo? Y la primera es ¿para qué? Como dice un amigo mío, ¿para qué? Si la reunión no sabe responder al criterio de ¿para qué? O ¿para qué? No nos reunamos. Lo mejor es evitar esa reunión y, y ya lo dejaremos para otro momento. Por lo tanto, si vamos a convocar una reunión, tendremos que tener claro qué objetivo tiene esa reunión, qué es lo que se va a discutir ahí y en qué orden del día. De hecho, yo conozco gente que tiene un orden del día y está prohibidísimo sacar nuevos temas. Quien tenga un nuevo tema lo sugiere al jefe de la reunión y se programa en la siguiente reunión, en el siguiente orden del día. De tal manera que se evitan, digamos, que las conversaciones florecientes y los temas en tangente al tema principal. A lo que voy también es que si hay un orden del día, tiene que haber una gestión de tiempos. Se ajusta para cada parte un tiempo y así nos evitamos la dispersión. Tenemos 15 minutos, imaginaos una reunión de proyecto, tenemos 15 minutos para tratar los problemas de cimentación, tenemos 10 minutos para tratar los problemas de calidad del tendido eléctrico y tenemos 8 minutos para tratar los retrasos en, yo qué sé, en la subcontrata de calefacción, ¿no? Imaginaos que estoy levantando un hospital, por ejemplo. De tal manera que el equipo sabe para qué se ha reunido y también, evidentemente, priorizaremos, le daremos más tiempo a aquello que sea importante y menos tiempo a aquello o lo eliminaremos a aquello que no sea importante. ¿Cómo se hace esto? Hombre, todos tenemos correo electrónico, WhatsApp de empresa, están muy abusados, pero básicamente una circular nos vale, ¿no? De acuerdo. También hay que diferenciar si son reuniones para tener ideas, como es una reunión de brainstorming que tiene otra dinámica, o una reunión de seguimiento de evolución del proyecto, donde alguien tiene que presentar sus números, ¿no? Viene la persona que se encarga de darme pues eso, el back, todos los parámetros me los tienes que dar o automáticamente se generan y tenemos 15 minutos, media hora para discutirlos, para saber si el proyecto va retrasado, va adelantado, va sobre cronograma, va sobre costes, etcétera, etcétera. Todo eso se va a hacer a través de reuniones. Por mucho que tengamos un panel, y en muchos sitios hay paneles automatizados que también lo hacen, después tienen que ser los humanos los que traten ese tema. ¿Vale? Claro, entonces que tiene que haber un para qué. Bien. La siguiente pregunta que os tenéis que hacer cuando haya una reunión o cuando se defina el plan de gestión del proyecto tiene que ser la reunión es cuándo. En este caso hay dos cuándos. Uno es el cuándo, digamos, más operativo, el diario. Y aquí dice, pues imagínate si en la semana hay X reuniones, saber cuándo programarlas, que sería uno de los desafíos. Pero también en el proyecto, en toda la longitud del proyecto, si además es en cascada, pues tendremos que saber cuándo nos reunimos para tratar qué temas y con qué frecuencias. Por lo tanto, tenemos que asegurar que no hacemos daño, entre comillas, a los demás participantes, ¿no? Por horario, por día e incluso por localización geográfica. Yo conozco un ingeniero que estaba destinado en los países del Oriente, no sé si eran Emiratos o era por ahí, tenía un proyecto de ingeniería y le hacían la vida imposible, porque cuando acababa la ronda de reuniones allí, entonces era cuando se conectaba los europeos y le exigían tener una ronda de reuniones más tarde. Por lo tanto, estaba todo el día reunido, primero con unos y luego con otros, lo cual era tremendamente estresante.
ese tipo de personas, por lo menos las que he conocido yo en esa empresa, pues al final no han aguantado mucho tiempo bajo esa tensión. ¿Vale? Entonces, atentos al cuándo. La propia hora de la reunión es importante. Aquí hay unas buenas prácticas, como son, por ejemplo, nunca programe reuniones después de comer. Es una hora muy poco productiva. El cerebro está, digamos que, con poco azúcar porque está todo destinado a la digestión. Si es cerca de la finalización del día, pues nos queremos ir a casa, y si es dentro de la finalización de la semana, pues todavía más. Por lo tanto, mucho cuidado con esas cosas. Y hay un valor importantísimo en la herramienta de reunión, y le llamo herramienta de reunión, es cuántos y quiénes vienen a esa reunión. Nada de grandes reuniones multitudinarias. Para algunas cosas y en algunas culturas va muchísima gente y están sentados en filas cada uno según la jerarquía, pero eso no va a ningún sitio. Entonces, las reuniones productivas están pues entre de 3 a 4 o de 7 a 8 máximo. Si está el núcleo duro del proyecto, pues perfecto, pero a veces tenemos que decir quién viene y quién no viene. A veces el de calidad no debe venir, el de recursos humanos no debe venir, o yo qué sé, pues quien toque no debe venir. Normalmente el director sí debe estar siempre. Bien, y el patrocinador, pues habrá ocasiones que sí, ocasiones que no. Por lo tanto, cuántos, quiénes, y que estén perfectamente informados de cuándo acaba la reunión para que se dediquen a otras cosas. Bien, también hay que tener un poco, lo que os decía, un poco cuidado con la jerarquía de los asistentes. No se puede utilizar de manera política. Quiero decir, no sé si esto alguna vez, como que ir a las reuniones es un premio o un castigo. Las reuniones son de trabajo. Por lo tanto, si vamos a una reunión, vamos a aportar, no a estar, ni a fardar, ni a, no sé, o a hacer lo que, el para qué, ¿no? ¿Para qué has venido a esta reunión? Bien. Y luego está siempre el tema de que alguien debe liderar las reuniones. No hay ninguna reunión que no puede estar no liderada. Suele ser normal que alguien controle los tiempos, no necesariamente la persona de más jerarquía, pero sí suele ser la persona de más jerarquía la que quita y da la palabra a la gente. O media entre personas que pueden llegar a un conflicto, ¿no? Que el conflicto en sí no es malo, ¿eh? Y en muchas empresas, en muchos proyectos hay siempre conflictos por visiones no compartidas. Pero de alguna manera sí tiene que haber un moderador y una persona que diga se hace esto o te está saliendo del orden del día y esto no lo podemos discutir ahí, ¿vale? Entonces, importantísimo, ¿para qué? Otra de las cosas, esto es una muy buena pregunta. ¿Podemos evitar la reunión a través de encuentros individuales? Porque si se puede hacer es mucho más económico, por lo tanto no habría necesidad de tener una reunión. Si yo puedo tener una reunión con calidad y tú puedes tener una reunión con económico-financiero, hágase así y no tenemos que juntarnos todos. Si no hay orden del día, no hay reunión. La convocatoria tiene que estar distribuida con tiempo. Y en este caso, lo bueno de realizar un plan de gestión un plan de gestión del proyecto es que todo esto puede ir ya, digamos que sistematizado en nuestra planificación. Después, incluso puedes decir a los convocados lo que lo que van a decir, que te lo presenten con antelación. Si es un rendimiento pues de indicadores de proyecto, fenomenal, porque eso ya lo puedes dejar claro. Un indicador económico, indicadores de accidentes, todo tipo de cosas, ya puedes tener, mira, en esa reunión de tal mes, de tal día, de tal hora, y aquí vamos a tener reuniones durante todo el proyecto, que son todos los lunes imagínate, a las 12 del mediodía. Tú tienes que venir con esto, tú tienes que venir con esto, tú con esto, tú con esto, yo con esto, y que todo quede bien delimitado en el orden del día. Hay un tema que yo no sé, esto es cultural, ¿de acuerdo? Pero está el tema de la puntualidad. En las reuniones, y a mí me ha pasado, en los países del norte de Europa es una falta de respeto tremenda acudir tarde a una reunión. No sé si visteis hace poco en China, no, hicieron una protesta a un ministro porque... Sí, hola, tengo un eco grande. ¿Alguien ha abierto un micrófono? Hola. Bien, sigo, ¿eh? No sé si estáis ahí, pero algo está pasando, ¿no? ¿Se ha cortado la conexión? Vale, vale, continúo. Lo que os decía, entonces,
En el norte de Europa, por ejemplo, acudir tarde se ve como una falta de respeto muy grande. En Japón es una falta de respeto grandísima. A un ministro le hicieron un plante porque llegó, no sé si 5 segundos tarde a una reunión. Ya en Japón quizás es extremo. Eh, el convocante tiene que decir por qué ha hecho la reunión y por qué la convoca. Pero, por ejemplo, en otras culturas, por ejemplo en Francia, lo normal es convocar una reunión a las 10 y que todo el mundo venga a las 10:15. A mí no es que me guste, pero la cultura allí es así. No me digas por qué. Y en otras culturas, pues hay que estar repitiendo cada 10 minutos a todo el mundo que la hora y el día de la reunión. Parece ser que si no lo hace suficientes veces, la gente cree que no es una reunión en serio. Eh, a ver, yo lo que creo es que el PMP está hecho en Estados Unidos y ¿cómo se llama? La filosofía es tremendamente anglosajona, por lo tanto la puntualidad creo que aquí también debería ser respetada. Las herramientas de gestión casi todas vienen del mundo anglosajón o del mundo japonés, donde la puntualidad es un valor. Bien, la justificación del ponente, nos hemos reunido aquí para esto y para esto, el para qué, y se hace el reparto de intervenciones. Ya sé que esto parece como muy mecánico, pero yo creo que es la mejor manera, sobre todo que la reunión sea corta. Y cuando digo corta es que una reunión de más de 45 o 50 minutos no es productiva. Y después siempre tiene que haber un colofón, lo cual nos lleva a la recogida de actas. Tenemos que tener una recogida donde haya una fase de conclusión, qué se debe hacer, quién lo debe hacer y para cuándo lo debe hacer y cómo se ha tratado y cómo se ha acordado. Y es un resumen que después se tiene que repartir a todos. Que no os pase, y yo a veces estoy en reuniones de esas donde salgo de la reunión y no sé para qué me he reunido y sobre todo no sé qué tengo que hacer. Porque ha habido como muchas intervenciones, pero nadie ha cortado, digamos, la materia y más que cortado, nadie ha analizado finamente qué es lo que hay que hacer y cuál sería la solución, ¿no? Entonces, la impresión es que, bueno, es una nebulosa de decisiones, pero ninguna está clara. Por lo tanto, hay que asociar cada punto acordado con un responsable de ejecución. Y luego, después, si hace falta, los resultados se analizan en la siguiente reunión con su orden del día o en reuniones específicas. Se finaliza la reunión y todos nos vamos. Yo creo que esto es una herramienta básica, pero creo que no sé si está bien utilizada porque nadie nos ha enseñado a hacer reuniones. Sí hay cursos, y me imagino, pues Regi, tú has tenido la suerte de recibir esos cursos, pero creo que en general nadie ha recibido ese tipo de entrenamiento básico. Si seguimos así, pues bueno, si queréis podemos comentar el caso de Google, ¿no? Me imagino que Google para vosotros es una empresa que conocéis y aquí, pues, el nivel de reunión creo que está entre el 30 y el 80%. 30-80% de reuniones de tu tiempo es una barbaridad. Por lo tanto, hay que administrarlo correctamente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Pues ahí hay digamos que como buena práctica, en Google se pusieron en marcha lo que ellos llaman los mandamientos sobre la manera de hacer las reuniones. ¿De acuerdo? Entonces, para ellos solo se convocan aquellas donde se toman decisiones. Se estableció un máximo de 10 personas que participaban y todas tenían que participar. Si no participabas es que estabas de sobra en esa reunión. ¿Vale? Si no aportas, no vengas, porque estamos pagándote el sueldo y no estás haciendo nada. ¿Vale? Y luego, y luego también cierta agilidad, ¿no? Si hay una urgencia y hay una reunión que debe ser convocada, tener la suficiente inteligencia y vista para convocarla de manera inmediata. ¿Vale? Y, bueno, eso parece muy bonito, pero digamos que es complicado luego ejecutarlo, ¿eh? Pero ya veis que básicamente, y en proyectos más, con la cantidad de agentes con los que tenéis que interaccionar, negociar, resolver conflictos, tomar decisiones, ajustar, la comunicación es el elemento básico y la herramienta básica de esa comunicación entre personas son las reuniones. Puede que sea mejor tener 3 reuniones de 50 minutos que tener una con todo el mundo de 3 horas que al final no valga para nada. Por lo tanto, acordaros, primero, ¿podemos ahorrarnos la reunión? ¿Para qué la queremos? ¿Para esto? ¿Podemos hacerlo de otra manera? Vale, no podemos. Vale, nos juntamos, no más de 7.
orden del día, puntos, tiempos, asignación, líder, control de tiempos. Y luego una matriz de quién, qué, cuándo y para cuándo. ¿Vale? Eso sería uno de los temas que sí me gustaría, digamos, que quede claro, ¿no? Porque, de nuevo, insisto en la idea de ayer. Integración, si os lo cuento en plan frío, así tienes un acta, un enunciado, un no sé qué, una salida, al final dices, bueno, pues la integración es como una mecánica, ¿no? Pero fijaos que no, que la integración va a depender bueno, o el éxito o el fracaso de la integración va a depender de personas estableciendo redes de comunicación con personas. Y de ahí tienen que salir decisiones. Pueden ser decisiones sencillas, pueden ser decisiones complicadas, caras, baratas, conflictos, demandas, juicios, puede salir cualquier cosa, ¿vale? Bien, otro de los temas que quizá nos obsesione un poco es que la gestión de proyectos, y en esto de la integración, el tiempo es vital, ¿no? El proyecto se debe llevar dentro de un presupuesto, dentro de un alcance y dentro de un tiempo, dentro de un cronograma. Y entonces aquí voy a insistir un poco en la idea que os di ayer de competencias intrapersonales que son propias de ti, ¿no? Entonces, ayer os hablé de ambición y de ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí hay dos en las que me he parado un poquitín más y una es la gestión del tiempo. Aquí de nuevo, pues me imagino que talleres de gestión del tiempo, pues habéis tenido varios, pero estaría bien repasar este concepto. Y me imagino que mañana cuando volváis al trabajo, pues también os interesará, ¿no? Pero si yo quiero gestionar bien el tiempo, básicamente definimos, gestionar el tiempo es saber priorizar objetivos, programar actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo primero que hay que definir. Yo cuando llego a trabajar hago un listado. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿O cuánto creo que debo hacer hoy? ¿No? Luego no tiene por qué salir, ¿eh? Pero por lo menos me gusta hacer mis listados. También por casa tengo un montón de listados y sé los qués, no sé tanto los cuándos ni los cómo, ¿no? Sobre todo cómo financiarlos, pero bueno. Y luego la priorización. ¿Qué tarea va primero, cuál va después? ¿Vale? Entonces, lo importantísimo de esto, imagino que alguno habrá recibido cursos sobre diferenciar entre lo importante, no lo importante, lo urgente y lo no urgente, ¿no? ¿Conocéis esa herramienta? Es muy popular. Es la herramienta matriz de Eisenhower. ¿La conocéis? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bien, pues os la cuento rapidísimamente. Bien, Eisenhower era un general americano, luego creo que fue presidente, si no me equivoco. Pues fue el que coordinó las tropas aliadas en la Guerra Mundial. Y él utilizaba de siempre un sistema donde hacía un cuadrante donde se aplicaba lo urgente en un eje, más o menos, y lo importante, más o menos. De ahí salen cuatro casillas. Entonces, por combinación de estas variables, ¿no? Si yo tengo algo que es importante y es urgente, estaréis de acuerdo conmigo que habrá que hacerlo inmediatamente, ¿no? Tenemos que darle prioridad absoluta. Vale, pero ¿qué pasa si es algo importante y no urgente? ¿Qué creéis que deberíamos hacer con eso? Es importante y no urgente. ¿Qué deberíamos hacer con eso? Venga, ¿quién se moja? Delegar. No, no puedes delegar algo que para ti sea urgente y no importante. Perdón, no urgente e importante. Eso es, Andrea, muy bien. Lo que hay que hacer es programarlo de tal manera que tú sepas en ese plazo de tiempo que tienes que realizar esa serie de tareas importantes y date, digamos que huecos de máxima concentración o máxima producción donde puedas resolverlo tú o en equipo. A lo que voy es, lo que no quieres es que algo que no es urgente pero es importante, con el pasar del tiempo se convierta en urgente e importante, que a veces se denominan los incendios, ¿no? ¿Y esto cómo no se hizo antes? Bueno, es que nos olvidamos. Entonces, tened en cuenta eso, ¿no? La matriz de Eisenhower está claro lo que hay. Si entonces no es urgente, prográmalo muy bien, de manera que encajes esos deberes que tienes, entre comillas, ¿vale? En momentos de alta productividad donde puedas estar muy concentrado. Cuando terminen esas fases, te habrás dado cuenta que esa labor tan importante está ya hecha. Y cuando ha llegado el tiempo límite,
está hecha y no se convierte en un incendio. Aquí también, no sé si habéis oído hablar alguna vez de Goleman, el de la inteligencia artificial. Habla de entrar en estado de flujo, ¿no? Cuando a veces le preguntas a un pianista, ¿recuerdas lo que has tocado? Dice que no. Ha tocado un concierto completo, pero no tiene una memoria detallada de qué tecla ha tocado en qué momento, ¿no? Porque estaba absorto en su propia música. Y también a nosotros nos puede pasar cuando conducimos a casa, ¿no? Coges el coche, esa oficina, llegas a casa y a veces no sabes ni por qué carretera has venido. Y dices, ¿por cuál de las tres he venido? No tengo ni idea, no me acuerdo. Porque venías, digamos, en un estado de flujo, de un automatismo grande, donde tu cerebro se encargaba de realizar todas las tareas correctamente. Ese estado de flujo es el que necesitamos tener cuando estamos haciendo estas tareas urgentes e importantes. Porque claro, estamos hablando de la reunión, del proyecto, un montón de cosas, pero también habrá muchos momentos de reunión, de trabajo individual o de trabajo en equipos pequeños. Por lo tanto, muy atento a eso. No sé, ¿vosotros cuándo os concentráis mejor? Cuando llegáis al trabajo, en esas 2 primeras horas donde nadie molesta, a las 2 últimas de la tarde cuando nadie molesta, cada uno tiene un tiempo, ¿no? Eso también parte del autoconocimiento del líder. Entonces, es bueno saber cuál es ese momento productivo y aplicarlo y que no te moleste nadie. Decir a la gente, no entran llamadas, me dejáis en paz. Este es mi momento de trabajo. Este es mi momento de concierto de piano. Eso es, ahí la gente se divide en búhos y alondras, ¿no? Gente que trabaja muy bien de noche. Yo también era más búho, pero ahora me doy cuenta que me gusta más trabajar, pues eso, de 8 a 10 cuando no te molesta nadie. Te das cuenta que haces un montón de trabajo y ya cuando empieza la vorágine de viene no sé quién, te llama no sé cuál, o te visita o te convocan a una reunión de esas imprevistas, pues por lo menos ya has hecho unas cuantas cosas. Pero siempre hay un momento donde dices, jo, no sé qué ha pasado, el reloj parece que ha corrido corriendo, pero yo he realizado todas estas tareas que quería hacer y ya está, ¿vale? Entonces Eisenhower decía eso, pero iba a más sitios. Él también decía, ¿qué pasa si tengo algo que es no importante y es urgente? ¿Qué haríais con algo urgente pero no importante? O sea, no pasa por tus responsabilidades. Delegarlo, efectivamente. Si no es importante, no pierdas el tiempo con ello. ¿Mm? Quítatelo de encima. Delégalo. Seguro que lo puede resolver otra persona. Que tendrá el grado de autoridad suficiente para resolverlo. Aquí es muy importante porque muchos líderes se ahogan en la microgestión. No puedes. Esto yo lo siempre pongo como ejemplo, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez un director de orquesta que le quita el violín al primer violinista y toca el solo? No. Luego le devuelve el violín y va a la primera viola, le quita la viola y toca el solo que le toca, y luego va el pianista y se sienta allí y toca el solo. No, el director no está para eso, ¿no? Porque no son sus labores. Su labor es dirigir. Entonces, cuidado. Hay que delegar o más bien confiar en la gente que ya sabe hacer aquello que tú, aunque seas un gran pianista o un gran violinista, ¿eh? Se entiende, ¿no? Entonces, lo que no es importante, pero es urgente hacer, alguien, alguien capaz a quien se lo delegues. Para eso tienes un primer violinista que es un maestro, ¿de acuerdo? Y tienes que confiar en él. ¿Y qué pasa si tienes algo que ni es urgente ni es importante? Aquí nos dicta la lógica que elimina, exactamente. Elimina. ¿Cuántas labores hacemos cuando llegamos a la oficina? Como por ejemplo responder emails tontos, eh, hacer llamadas que puedes no hacerlas o cualquier otra cosa. O fotocopiar papeles que es absurdo fotocopiar. ¿No nos ha pasado alguna vez? O muchas. Estos se denominan los ladrones del tiempo, ¿no? Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado, si sois directores de proyecto, con los famosos ladrones del tiempo. En este caso, Eisenhower en la matriz lo tenía clarísimo. Si no es importante y no es urgente, aquí no pinta nada. Por lo tanto, ya está, lo quitamos. ¿Vale? Aunque así, de todas maneras, hay que tener en cuenta que, bueno, procrastinar. El otro día leí un artículo sobre la procrastinación, ahora como inciso, que siempre procrastinamos con las cosas que anímicamente nos tienen más, ¿cómo diría yo? Más retraídos. Generamos una serie de sentimientos negativos frente a ese tema y entonces evitamos tocarlo.
La procrastinación, pues, es humana también, ¿eh? Pero hace poco encontré una técnica. Lo que pasa ahora, como se me ha caído el ordenador, quizás si la encuentro, si puedo recuperar el tema del ordenador, intentaré colocároslo. Son 3 preguntas que si te las haces a ti mismo, te das cuenta que esa labor que no quieres hacer, la vas a poder empezar a hacer. Son preguntas anímicas. De nuevo estamos tocando el componente emocional del equipo o de las personas del equipo, ¿vale? Ya, qué alivio cuando tratas de algo que has procrastinado un tiempo. Hombre, también hay un efecto, y a mí me suele pasar, que a veces retrasas algo, pero tu cabeza está trabajando en ello. Entonces, cuando te pones a hacerlo, lo que te parecía un problema lo resuelves en un pispás, porque de alguna manera, no sé si el subconsciente sigue trabajando. Alguna vez me ha pasado, ¿eh? Pero también se me han atascado cosas, me imagino que a vosotros también, que dices, pero ¿por qué se me ha atascado? Si esto era una bobada y aquí he estado amargado no sé cuántos fines de semana sin salir porque iba a hacerlo, pero luego no tenía ganas de hacerlo y ¿por qué no lo he hecho antes? ¿No? Bueno, pues tiene que ver con una componente totalmente emocional. ¿Qué pasa con las personas que no gestionan bien el tiempo o directores de proyecto que no gestionan bien el tiempo? Pues sobre todo no respetar los plazos, no respetar las promesas, que se amontone el trabajo, una baja productividad. Eso es algo que un director de proyecto no puede tener, ¿vale? O si sabe que falla por ahí, tiene que tratarlo rápidamente. También tenemos aquí, y quizá lo habéis visto alguna vez, el director de proyecto que cree que es un apagafuegos, que cree que es un bombero. No, un director de proyecto no es un bombero, no espera que algo vaya mal para intervenir como si fuese Superman. Por lo tanto, muchísimo cuidado con ese tipo de personalidades. La gente que aplaza indefinidamente, los procrastinadores, y luego los grandes desequilibrios entre la vida privada y la profesional. Muchísimo cuidado con eso porque si son proyectos, imagínate, de expatriación o proyectos largos, pues puedes generar una tensión insoportable en el equipo. Sí, bueno, sí. O incluso en la vida personal, ¿eh? A mí me confesaban en una empresa internacional que el ratio de divorcios que tenían era de más del 50%. O sea, que trabajar allí casi casi te garantizaba perder a tu mujer, porque el componente eran casi todos hombres, ¿eh? Pero básicamente, seas hombre, fueras hombre o mujer, casi casi tenías que pensar que tenías una oportunidad de dos de terminar divorciado. ¿Vale? Y esto puede tener tiene que ver algo que ver con la mala gestión del tiempo y otras culturas también del presentismo. Entonces, hay alguna serie de preguntas críticas aquí que nos tendríamos que hacer cuando gestionamos el tiempo, ¿no? Tengo tiempo para el ocio, tengo tiempo para la familia, puedo tener tiempos de reflexión, soledad y meditación, que también ayuda, eso quiere decir que no estás devorado por el trabajo. Incorporo a mi agenda o a la agenda del proyecto actividades para mi formación o aprendizaje en cuestiones relevantes del trabajo, ¿no? Porque si no, mal vas, ¿vale? Entonces, eso sería uno de los temas que sí me gustaba comentaros. Os voy a comentar otro que también me parece importantísimo porque estamos hablando de la integración y el conocimiento, y es la gestión de la información. Como directores de proyecto o núcleo duro de proyecto, equipo pequeño o equipo más grande, lo que tenemos que saber es que la cantidad de información que se genera durante un proyecto es brutal. Y si está informatizado, pues todavía más. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una avalancha de información? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Filtrar, exactamente. Y para filtrar necesitamos ¿qué? No me digáis un filtro, ¿eh? Por favor. Si tengo que filtrar información, lo que necesito son criterios, exactamente. ¿Vale? Necesitamos un buen criterio para separar lo trascendente de lo intrascendente. Y esto hay que saber cortar por lo sano, ¿no? De nuevo, hay un tema que es la veracidad de la información. A veces el conocimiento viene contaminado. Más que eso, los datos y las conclusiones vienen contaminadas. Entonces, tenemos que ser desde el equipo o desde la dirección de proyecto, cuando estamos trabajando en la integración, o desde el equipo de proyecto, capaces de saber si lo que nos llega es veraz o no es veraz. Y otra de las cosas es, bueno, pues los sistemas de archivo. Muchas veces cuando hablas de gestión del conocimiento la gente te enseña el servidor y los programas, pero eso es como el cuento del tonto, ¿no? Que cuando Buda señalaba la luna, el tonto se le quedaba mirando al dedo. Los sistemas de información, archivo, clasificación están muy bien,
pero eso no es el conocimiento. ¿No? Son simplemente los sistemas de archivo, clasificación e información. Pero es importantísimo hoy en día tenerlos. Algunos incluso son en tiempo real, ¿no? Puedes saber inmediatamente qué es lo que pasa. Y luego hay una cosa, que esto va contra la naturaleza humana, que es saber qué conocimiento tirar porque no es útil. Porque mucha gente dice, no, guárdalo todo por si acaso. Pues no, tenemos que saber que hay ciertas cosas que si no pasan ciertos niveles de aprobado, se tiran y ya está. Y pueden ser datos, pueden ser informes o pueden ser incluso pues, buenas prácticas que se daban por hechas pero que no son así. Por lo tanto, para ser unos buenos gestores, no solo hay que ser un buen gestor del tiempo, sino del conocimiento, como evaluando, evaluando fuentes fiables de información en el trabajo, mantener activos los canales de información. Cuidado, porque también no hay que abusar de los canales, hay un equilibrio de canales. Saber extraer lo que es esencial de lo que es basura o nada, simplemente desecho. Guardar exclusivamente la información relevante, esto es un arte. Discriminar entre lo que es urgente y la información que puede esperar. Y luego, y esto es muy importante también en temas de liderazgo, distribuir la información correctamente a quien la necesita. ¿Vale? Sé que también, por experiencia, mucha gente cree que la información es poder y se la guarda, pero un director de proyecto o un equipo de proyecto, de un proyecto grande, que va a trabajar además durante semanas o meses juntos, necesitamos que compartan correctamente la información de uno a otro, ¿vale? ¿Qué problemas podemos tener en este caso? Pues bueno, pues que se pierda mucho tiempo atendiendo a canales que no valen para nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos en Internet muchas veces? Te sientas delante del ordenador y dices, no he hecho nada, pero aquí he estado perdiendo el tiempo, ¿no? Asegurarnos que en la memoria solo guardamos aquello que es relevante. A mí me decía un experto que normalmente un cerebro, en cuanto a indicadores, un directivo no debería tener en su cabeza más de 20 indicadores que le preocupen, ¿eh? Lo que no puede es preocuparse de 200. Para eso tenéis los cuadros de mando y esos son bien conocidos. También habría que saber si estamos al día o no estamos al día en tendencias en las tecnologías, ¿de acuerdo? Y el problema es eso, gente que guarda información no la comparte o la distribuye mal o parcialmente. Por lo tanto, bueno, pues tener en cuenta esas cosas porque van a ser importantísimas para que el proyecto vaya bien y sobre todo aquí que estamos definiendo y diseñando toda la integración de los procesos, del conocimiento, incluso de los contextos, porque tenemos que integrar a diferentes personas. Luego habría otras cosas como la gestión del estrés, que bueno, eso pues tampoco lo hemos estudiado en ninguna parte, pero sí me gustaría hablar, ya sé que me estoy alargando un poquitín antes de entrar a procesos, pero sí me gustaría hablar de otro tema que es importante, yo creo, en la gestión de la integración, que es cómo se introduce la ética en la gobernanza del proceso. De nuevo, si os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis estudiado ética? En ingeniería, en ciencias, en económicas, o en la disciplina que hayáis estudiado. ¿Alguno ha estudiado? ¿Alguno ha visto, por ejemplo, normas de gestión ética en su empresa? Sí, de ontología profesional. ¿Habéis firmado códigos éticos, por ejemplo? Sí. ¿Os han dado formación? En la empresa sí, dentro de la empresa sí. Vale. Normalmente las empresas muchas redactan códigos éticos. Sabéis que si obtenéis la titulación PMP, haciendo el examen con el PMI, el examen oficial, tenéis que firmar un código ético donde básicamente representáis a PMI y se lucha contra cualquier tipo de corrupción. ¿Vale? No se espera de una persona con PMP que acepte sobornos, por ejemplo. No se espera de una persona que ha hecho el PMP pues que falsee datos. Y decir, bueno, pero es que nadie hace eso en el mundo empresarial, ¿no? Bien, ¿os acordáis del escándalo Dieselgate de Volkswagen? Si igual alguien tenéis un Volkswagen Diesel además, ¿no? Vale, pues esta decisión, exactamente, que la formación sea real, esa también es cierta. Porque, a ver, ante una decisión ética, no hay nadie que nos diga, si tú te encuentras una cartera llena de dinero en el suelo, llevarla a la policía o
sí, normalmente te lo llevas a la estación de policía más cercana o quedártelo tú, y si no nos han visto, ¿eso de quién depende? Depende de uno, ¿no? Aunque hayas estudiado ética, tu comportamiento ético después saldrá de ti. Básicamente, por muchos libros de ética que estudies, tú no serás más o menos honrado. ¿Mm? Ya sé que esto es así. A mí me lo enseñaron en un team building una vez y me pareció una gran enseñanza, ¿no? Nos hacían el típico juego de niños que es el río de lava, no sé si lo conocéis, pero básicamente era un campo de hierba y asumíamos que el río era de lava, ¿no? Toda la hierba, todo lo que fuese verde, era lava ardiente. Y había una serie de palos, que se supone que eran las rocas, por donde los equipos teníamos que pasar. Bien, cuando terminamos la actividad, el outdoor training, el formador y que nos vigiló, nos dijo, ¿habéis hecho trampa al juego? Todos. Todos habíamos cambiado los palos de sitio, habíamos pisado la lava y no habíamos vuelto al principio, porque si te quemabas tenías que volver a empezar. Todos habíamos dicho unos cuantos qué más da por un pelín, esto puede valer así. Solo había una ruta posible y todos hicimos trampa. Y nos dijo, yo la ética no os la puedo dar ni quitar, vosotros sabréis. Si habéis hecho trampa en un juego tan sencillo, ¿qué no haréis en la actividad profesional? Fue una frase demoledora, ¿eh? A mí me pilló con 20 y algo años y dije, ¿no? Me quedé muy tocado con aquello. Porque si haces trampa en un juego tan tonto, bueno, que es un outdoor training, ¿eh? Bueno, pues fijaos, Volkswagen, el proyecto de los nuevos motores diésel de Volkswagen, que es un proyecto como tal, ¿de acuerdo? Volkswagen encarga a sus ingenieros, créame un motor diésel que pase las pruebas Euro 5, Euro 6, de manera espectacular para tener digamos que en los coches diésel, un margen o una ventaja competitiva frente a otros. Bien, en una sala pequeña cerrada se tomó una decisión de decir que esos motores iban a mentir sobre las pruebas de emisiones. ¿Qué le costó a Volkswagen? 25.000 millones de dólares en multas, solo en Estados Unidos. La dimisión de Martin Winterkorn, que era el consejero delegado. Penas de cárcel hasta 7 años. Multas de 400.000 dólares. Estoy hablando solo de Estados Unidos. En Europa también unos pagos, tener que llamar no sé cuántos coches a retooling para corregir y reprogramar esas centralitas, ¿no? Y un fraude que llegaba a unos 11 millones de vehículos diésel. Pero no solo en la automoción, ¿eh? Por ejemplo, el banco Barclays, pues también estuvo enredando con el LIBOR, que es el que fija los tipos de interés para las hipotecas. Y aquí también creo que pillaron a los bancos del IBEX 35 haciendo alguna de esas jugaditas. Por lo tanto, de nuevo, dices, va, pero eso al final, bueno, pues no, el daño reputacional cuesta dinero, pero os puede costar el proyecto en muchos casos. Por lo tanto, en esta fase de integración, aunque no está claramente descrito, digamos que la ética de gestión de proyectos tiene que estar bien definida. Entonces, gestión del tiempo, gestión de las reuniones, gestión de la información, gestión de la ética. Y de nuevo, podéis firmar todos los papeles diciendo que vais a ser buenos directores de proyecto, que vais a respetarlo absolutamente todo, pero luego siempre os enfrentaréis a un dilema. ¿Oculto esta información o no la oculto? Eso normalmente suele ser el más fácil, ¿no? Sé que hay malas noticias, pero yo no quiero dárselas al jefe superior. ¿Os acordáis lo que os comentaba el día anterior sobre las baterías de Samsung, ¿no? Los ingenieros de las baterías sabían que eran problemáticas. Redactaron un informe diciendo estas baterías nos van a dar problemas. Ese informe se perdió en algún sitio, porque alguien no era capaz de decirle a su superior que había que retrasar el lanzamiento del teléfono porque las baterías no estaban suficientemente maduras para ese modelo. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, ocurrió lo que tuvo que ocurrir. Un desastre de marketing y un desastre de dinero. Y un retraso, una pérdida de imagen y sobre todo de reputación. ¿Sí? Y esto es un proyecto, ¿eh? Os estoy hablando de proyectos puros y duros, que es proyecto de lanzamiento de una nueva terminal telefónica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde la integración, en las reuniones que hemos establecido, que sean las de calidad, las de diseño, las de tecnología, tiene que quedar claro que decir la verdad, sea dolorosa o no sea dolorosa, a la larga
es mucho mejor para el proyecto y es mucho mejor para los profesionales y es mucho mejor para la empresa. No sé si estaréis de acuerdo o no, sois más de esconder información, pero yo creo que este pequeño repaso, que de nuevo, insisto mucho, tiene que ver más con lo humano que con lo técnico, más que con los procesos del enunciado, del acta, esto y lo otro, pues yo creo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Se entiende por dónde quiero ir con esto de la integración? No sé, ¿cuántos de vosotros estáis planeando después presentaros al examen del PMI? ¿Alguno tiene alguna ambición en este ámbito? Bien, tenemos unos cuantos, ¿no? Vale. Que sepáis que muchas de las preguntas son casos hipotéticos donde vais a tener que resolver dudas a nivel de integración y algunas preguntas del test tienen que ver con casos de ética, de conflictos, de gestión del tiempo, de malentendidos y bueno, pues yo creo que esto, tener una clara imagen de por dónde van las competencias de liderazgo os va a venir muy bien, ¿vale? Bien, ahora ya que estoy un poco más conforme, voy a entrar un poco a lo que es más técnico, ¿no? A lo que es más, hay una serie de procesos, digamos que esto es un área de conocimiento y vamos a ir, digamos que, pues visitando todas estas cosas que más conocéis, pero de todas maneras es importante volverlas a ver. Ya decíamos la semana pasada, perdón, la sesión pasada, que la integración se hace a varios niveles, ¿no? A nivel de proceso, a nivel de conocimiento, de información y a nivel de contextos, ¿no? Donde tenemos que integrar contextos que cambian, ¿no? Cambios de tecnología, cambios culturales, gestión de trabajos en varios puntos del planeta, con diferentes equipos humanos. Aquí puede ocurrir, por ejemplo, en ciertas sociedades se ve bien que contrates a tu hijo, a tu primo y se funciona de manera familiar, ¿no? La red familiar es lo que más confianza da. Mientras que en otras culturas eso crea un sentimiento contrario, ¿no? Bueno, pues esos contextos hay que tenerlos siempre en cuenta cuando se trabaja en otros países. Y lo que os decía antes, algo tan sencillo como la puntualidad. Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos una serie de procesos en la gestión del conocimiento, pero el primero, digamos que la primera parte, cuando estamos hablando eh, de la integración, estamos hablando oye, habrá que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es el acta? Tendremos que saber que primero, si no tenemos el acta de proyecto, no vamos a ningún sitio. El acta de constitución, quiero decir, ¿eh? No sé, podéis pensar en vuestras propias vacaciones si queréis, ¿eh? Tenemos que ver el todo. Eh, ¿Habéis ido de vacaciones este verano? ¿Lo habéis intentado? ¿Habéis hecho un proyecto de intento de ir de vacaciones? No, bueno, pues tenéis que ir solo estudiando, vale, lo siento. Yo soy muy malo, por ejemplo, haciendo proyecciones si no programo rápidamente, luego no me voy de vacaciones. Pero bueno, tengo cosas que me distraen. Quedó como proyecto fallido. Vale, de nuevo, pues tenemos que verlo como el todo. El proyecto no es estar solo de vacaciones, sino es el previo que digamos que decimos, oye, ¿de cuánto dinero disponemos? ¿Dónde vamos a conseguir la financiación de ese dinero? Bien a través de un préstamo o bien de fondos propios. O pedir a los amigos y a la familia. Tenemos que decidir a dónde vamos, cuánto tiempo estamos, con qué compañía vamos. Eh, Eso, si te llevas mucha familia o te llevas poca familia. ¿Qué cosas vas a hacer allí? ¿Qué cronograma tienes? ¿Qué ejecución tiene que haber? ¿Qué riesgos también hay en unas vacaciones, ¿no? Tú puedes decir, oye, me voy a tal país, pero allí tienen fiebre amarilla, tienen esto, lo otro, tengo que vacunarme. Entonces, ese tipo de cosas los podéis considerar como si fuese un proyecto, ¿no? Es igual, igual. Entonces, de ahí sale lo que sería un acta de constitución. Ya sé que para iros de vacaciones no vais a redactar un acta de constitución, pero no estaría mal, ¿eh? Porque ahí también tenemos que escribir un poco nuestras preocupaciones y qué asunciones tenemos, ¿no? Y me voy a estas vacaciones para divertirme. Me voy a estas vacaciones asumiendo que la familia me va a dejar en paz y no tengo que cocinar para ellos. Me voy a estas vacaciones asumiendo que no tengo que liderar las visitas culturales o que tengo que liderar las visitas culturales. ¿Cómo? Bueno, pues son cosas que puedes ir haciendo. Una cosa es eso, lo previo, pero cuando te vas de vacaciones hay que dirigir ese proyecto, ¿no? Claro que previamente tendrás que gestionar los recursos, las compras, los billetes, no sé, el gasoil, el coche, lo que toque, ¿no? Entonces, fijaos que la integración del proyecto es eso.
Y una vez en vacaciones tenemos que, digamos, eso, asegurarnos que el plan se parece en algo a lo que hemos planificado. No, quiero que la realidad se parezca en algo a la planificación. Por lo tanto, tenemos que ir controlando si se ejecutan esas acciones. Hoy quería visitar, pues no sé, estoy en Nueva York y quiero visitar el MoMA. Pues bueno, tengo la entrada del MoMA, me pongo en la cola, la he cogido por internet. ¿Cuántos vamos a ir al MoMA? Porque no a todos del grupo nos gusta el arte moderno. ¿Cuántas horas vamos a pasar en el MoMA? ¿Mm? Por ejemplo, no, pues a mí me gusta más el jazz y me voy a ir a, yo qué sé, a Blue Note a oírme los conciertos de toda la semana. Bueno, pues lo mismo, tendrás que planificar entradas, cenas, cuánta gente le gusta el jazz de tu grupo y hacer que eso luego se ejecute, ¿no? Pero luego ves que, bueno, oye, pues ¿qué te parece si hoy no vas al concierto y nos vamos a cenar a tal sitio? Al final los proyectos se van ajustando en función de la realidad, ¿no? O se van ajustando en función de que, pues se te ha acabado el dinero, ¿no? Y entonces tienes que esperar ya a marcharte, ¿de acuerdo? Pero digamos que siempre hay un germen de idea que dispara lo que es el proyecto. Y ese germen de idea es donde aquí, en los procesos de integración, pues normalmente el germen de la idea viene de un sponsor, ¿no? El patrocinador es el que necesita o quiere el proyecto. Y siempre hay una idea que es el germen. Oye, ¿qué tal si abrimos un túnel para conectar esta carretera con esta otra carretera? Ahí el sponsor, el patrocinador, puede ser una autoridad pública, ¿no? ¿Qué te parece si cambiamos el ancho de vía de esta línea y electrificamos? Y eso también pues, puede ser un proyecto, pero también puede ser un proyecto privado puro y duro, ¿no? Pues lo mismo. Oye, ¿qué tal si lanzamos un nuevo teléfono que se llame no sé qué XXX y que cante, baile, tenga 6G, haga esto, lo otro y casi casi puedas volar con él, ¿no? Porque los teléfonos ya no sé qué es lo próximo que van a hacer o lo próximo que no van a hacer. Entonces siempre hay un germen de idea. Aquí, si queréis, os cuento, no sé si os lo conté la vez pasada, ¿no? La persona que diseñó aquellas botas de baloncesto que no llevaban cordones, que llevaban simplemente colchones de aire. Asistí a la charla del consultor que estuvo involucrado en ello y lo que él decía, bueno, el germen del proyecto fue alguien que dijo, jo, pues, ¿qué tal si lo hacemos con aire a presión? Y digamos que su germen básicamente fue una balance, creo, o una de estas que se usaban en la NBA, rellena de los esfigmomanómetros de medicina, los que se usan para medir la tensión, puso varios, metió el pie, los hinchó con aire y se dio cuenta que tenían la sujeción perfecta para sus tobillos. Bueno, pues esa idea germinal, ahora mismo hay que llevarla después a un panel de proyecto para que con un acta de constitución se lance, ¿no? No sé si a vosotros os habéis hecho algún proyecto de I+D o trabajáis en I+D. Las cosas a veces salen de esas ideas. Pero claro, la pregunta viene después. Oye, ¿esto va a ser un proyecto o no va a ser un proyecto? Porque es la primera cosa que viene en la integración, mucho antes del acta y mucho antes del enunciado. Lo primero que hay que ver es, oye, ¿esto es algo viable o no es viable? En esos casos, a veces ni siquiera está aquí, como dice el texto, el director del proyecto ni siquiera está involucrado porque no existe director de proyecto en esos casos. Sabéis que el patrocinador puede decir, bueno, quiero este proyecto y tú te buscas el director, o a veces es el propio patrocinador el que fuerza, quiero que el director del proyecto sea tal persona, ¿no? Son proyectos internos de empresa, pues igual es más fácil. Bien, entonces, cuando se hace un enunciado, pues normalmente lo que se suele hacer es fecharlo, nombrarlo, describirlo, identificarlo bien, no sea que coincida con algún otro, y empezar con la justificación de negocio. ¿Esto cómo encaja en la empresa? ¿Qué rentabilidad tiene? Bueno, pues el comité de decisión tendrá que luego, si da luz verde o no da luz verde, y sponsoriza el proyecto, tendrá que verlo claro, ¿no? También habrá que hacer una especie de en rasgos generales, cuánto tiempo tardaríamos en hacer esto y cuánto nos costaría y qué materiales nos haría falta. ¿Vale? ¿Qué costes va a tener? ¿Y cuánto tiempo tardaremos en ejecutarlo? Esto todavía no es el acta, ¿eh? Estoy hablando de algo que es una idea germinal y que después tiene que ir acompañada con un plan de viabilidad. El plan de viabilidad que me dice, oye, implementar esta idea, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo encaja en la estrategia? Otra de las preguntas que es importantísimo aquí, ¿qué tecnología tengo yo para hacer esto? Cuando ha llegado el problema, pues imagínate, la idea no ha sido nada germinal. Hay una epidemia de COVID.
¿no? Y de repente hay unos cuantos laboratorios que dicen, bueno, nosotros tenemos experiencia en vacunas, ¿cuánto tiempo? ¿Podemos lanzar una vacuna? Y se pusieron varias en movimiento, ¿eh? Pero también la viabilidad tecnológica, habéis visto que ha sido diferente, ¿no? Unos han optado por un tipo de vacunas, como la AstraZeneca, y otros han optado por la de ARN mensajero. Tecnologías diferentes, pero los de ARN mensajero decían, bueno, es una tecnología nueva, pero nosotros la dominamos. Y parece que les ha salido bien. A Moderna y a Pfizer les ha salido bien la apuesta, ¿no? A Astra también les ha salido bien, ¿vale? Hoy creo que comentaban parte de sus ganancias. Pues la viabilidad tecnológica es importante, pero hay otra cosa, por ejemplo, que en otros proyectos es también necesario evaluar, que es la viabilidad jurídica. Este entregable del proyecto es jurídicamente, digamos, está legal. Imagínate que yo lanzo un software, ¿vale? Y me demanda Microsoft porque dice que le he copiado un software que ya tienen ellos. Y yo tendré que saber si es viable sacar un software, sí, un programa o cualquier otra cosa para competir además con ellos y que judicialmente no impacte negativamente. Me imagino que sois más o menos jóvenes, pero cuando los ordenadores antes solo valían para poquitas cosas, ¿no? Pues para escribir, para hojas de cálculo y poco más, ¿no? Quizá para ver alguna imagen en baja resolución, pero bueno, nos encantaban igual, ¿eh? Los ordenadores. Estoy hablando de los años 90, un poco antes. Las BIOS, que eran los arranques de los ordenadores, pues los tenía cierta empresa, pero hubo empresas que lanzaron proyectos de BIOS, que son pues el chip ese pequeñito que arranca el ordenador y le dice que cargue el sistema operativo, que según ellos lo hicieron con tecnología de, como le llaman, habitación limpia. ¿Qué quiere decir esto? Para no arriesgarse a demandas judiciales por parte de IBM, tenían un equipo de ingenieros que analizaban la BIOS y decían qué funcionalidades tenían, la redactaban y se la pasaban a otro equipo de ingenieros que no tenían contacto ninguno con ese ordenador ni con esos tipos de arranques para diseñar su propio chip de arranque. No sé si alguno de vosotros pues ha enredado un poco en las BIOS del ordenador. Ahora ya son EFIs. Ya, ese mundo ha cambiado mucho, ¿vale? Pero White Room Technology o White Room Projects al final se han hecho así para evitar el tema, para, digamos, que darle viabilidad jurídica a un proyecto. Y dices, pero necesito 2 equipos, esto va a ser más caro. Bueno, pues es parte de tu trabajo, ¿vale? Y luego tiene que haber siempre un estudio de mercado. Hacer una carretera del punto A al punto B quizás sea una inutilidad. No sé si conocéis ¿cómo es? La línea de alta velocidad de Bilbao, no, perdón, de Madrid-Cuenca, creo que es. Al final, vale, ha sido muy cara, ha sido muy rápida, el tren va muy rápido por ahí, pero básicamente no tiene pasajeros. Por lo tanto, es muy difícil hacer que sea rentable. Por lo tanto, la viabilidad funcional, pues sí, estaba hecha, pero el estudio de mercado había sido un desastre. Bien. ¿Qué tal vais hasta aquí? Entonces, todavía no he llegado al acta, ¿eh? Pero estoy hablando de que tengo una idea, tengo que redactar ciertos documentos, se lo tengo que presentar a un comité que me va a aprobar o no y me va a sponsorizar el proyecto. Fijaos si queda camino. Por lo tanto, lo primero que necesito aquí son métodos de selección de proyectos. Aquí es cuando ya se empieza a perfilar la incorporación de un director de proyecto o no. Pero bueno, cosas que hay que analizar aquí. Cuando voy a seleccionar un proyecto es, primero, la idea y el contexto dentro de la empresa. ¿Encaja con la estrategia general? ¿Es entregable? ¿Va a ser rentable? ¿Nos va a posicionar en el mercado? ¿Va a ser una innovación en el sector? Son preguntas importantes que hay que resolver para que el proyecto pase o no pase. Otra de las cosas es el grado de incertidumbre. Oye, ¿qué probabilidades tenemos de llegar a buen puerto? Sabéis que hay empresas que toleran grandes grados de incertidumbre y dice, por ejemplo, los fondos riesgo, oye, pues yo pongo el dinero, sé que de cada 10 veces que pongo el dinero pierdo 9, pero el que sale fuerte, y entonces recupero el resto, ¿no? Los risk capital son, ¿no? El grado de incertidumbre. Hay empresas que no se pueden permitir esas incertidumbres. No, tengo que lanzar un proyecto y tiene que salir bien. O sea, tengo que tener un entregable rentable y que me saque de los apuros, por decirlo así.
Y habrá que pensar también el aspecto financiero. ¿Puedo financiar este proyecto o no puedo financiar este proyecto? Lo cual me lleva, ¿puedo hacerlo con recursos propios o tengo una cantidad de bancos que me van a financiar esta aventura? Parece una bobada, pero muchas veces ocurre, ¿no? No sé si os acordáis, creo que fue, ¿cuál fue? Alguien, no sé si os acordáis que había una empresa alemana que era Mannesmann, la típica empresa clásica de Alemania, pues sólida, industrial. Pues no sé si vino una empresa mucho más pequeña y vino con un proyecto claro de compra. Y le dijeron, ¿pero a dónde vienes? Si tú eres 10 veces más pequeño que yo. Pero la empresa dijo, sí, sí, pero es que tengo un montón de bancos detrás que me financian la compra de todas tus acciones. Y el proyecto se va a hacer sí o sí. Y Mannesmann terminó básicamente tragada por esta empresa más pequeña. No recuerdo el nombre, creo que era una empresa conocida, pero básicamente acordaros que es importante saber el aspecto financiero en la ejecución de un proyecto. Sabéis que, por ejemplo, el canal de Panamá, que lo tuvisteis que analizar conmigo, eh, las empresas españolas tuvieron avales del gobierno español. Y aún así creo que se ejecutaron, porque y se perdió mucho dinero del cual no nos enteraremos. Pero necesitas saber que tienes al primo de Zumosol detrás. Para los que no conocéis eso, era un anuncio de un niño con un primo muy fuerte detrás que no tenía miedo a otros matones del patio, ¿no? Pero lo que voy es eso, que hay que tener riñones y cada vez es más difícil que sean propios y la gente, en empresas grandes quiero decir, pero también en empresas pequeñas. Imagínate, yo soy un centro de formación profesional que va a lanzar un nuevo ciclo formativo, tengo que programar todo, tengo que comprar las máquinas, tengo que habilitar las aulas, tengo que conseguir el aprobado de la autoridad de educación, tengo que reciclar profesores. Todo eso también cuesta dinero y tendré que ver si puedo financiarlo o no y sobre todo si voy a tener una matriculación o no. O sea que niveles de proyecto tenemos muchos. Bien. Y luego, ¿cómo se seleccionan proyectos? Porque aquí normalmente una empresa no tiene un proyecto o las empresas sanas suelen tener un portafolio de proyectos. ¿Cuál elijo? Pues hay métodos cualitativos y hay cuantitativos. Hay métodos matemáticos que me permiten, pues eso, en base a pues, temas como el retornos de inversión, movimientos de tesorería, flujos de caja, hay un montón de técnicas diferentes basadas en números que me dicen, vale, yo elegiría de todos estos proyectos, elegiría este. Y una vez que tenemos todo esto, es cuando ya el enunciado del proyecto queda clarísimo y es cuando entramos en el proceso de desarrollar el acta. El acta de constitución, que es el documento formal de autorización. Lo dicho, puede incluir al director de proyecto a priori, porque ya sabemos quién va a ser o quién quiere el patrocinador que sea, o puede decir, bueno, ya lo elegirás tú de tu grupo de directores de proyecto que tienes por ahí. O también puedes decir, sal al mercado y contrata al mejor, ¿no? O al segundo mejor. Entonces, ¿qué suele tener un acta de constitución? Creo que tenía una por aquí, no sé, os la enseñé el otro día. Os la enseñé, ¿no? Que básicamente estaba en blanco, pero bueno, vamos a ver. Dadme un segundito. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el acta. Dadme un segundo. Aquí, ya. Acta de constitución. La veis, ¿no? Bueno, pues esta acta de constitución, básicamente, lo único que dice es el título del proyecto, el nombre del promotor, el nombre del director, fecha de preparación del acta, quién es el cliente del proyecto, puede ser interno o puede ser externo. Ahí, en este bloque, incluiríamos toda la justificación de la que os he estado hablando y que tiene un montón de aspectos tecnológicos, jurídicos, económicos, bla, 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 bla. O sea, no es una cajita donde, como la caja es pequeña, relleno poco, ¿no? Esto puede ser una sección bien grande. Luego tendrá que haber una descripción general del proyecto. Los requisitos de alto nivel no son los requisitos detallados, sino que qué requisitos mínimos debería cumplirse. Acordaros del proyecto del puente túnel, ¿no? Queremos un puente túnel que una Dinamarca con Suecia, que ecológicamente tenga un impacto mínimo, que no afecte al aeropuerto que está en el lado danés,
que genere puestos de trabajo, que no haya muertos, que se haga en cierto plazo, ¿vale? Esos serían unos requisitos de alto nivel, todavía muy poco definidos, pero digamos que es muy importantes, ¿vale? Luego ya, pues quién nos diría, ¿no? Que cuando se pusieron a taladrar, pues la piedra era especialmente dura. No aparecen los requisitos, ni tiene por qué aparecer. Pero digamos que los gobiernos danés y sueco ya tenían una serie de requisitos mínimos de muy alto nivel estratégicos que había que cumplir. Y después vienen los riesgos de alto nivel. ¿Cuáles son los riesgos de alto nivel? Pues me imagino que haya un problema de financiación y se interrumpa la obra, que haya accidentes, que, bueno, el riesgo que queráis, ¿de acuerdo? Pero siempre los que se ven desde más arriba. En el acta de constitución después se introducen qué objetivos de alcance tengo, el proyecto empieza aquí y termina aquí. Imaginaos un hospital, el proyecto empieza desde la excavación y termina con la entrega en llave a la autoridad sanitaria correspondiente. Criterios de éxito en cuanto a alcance, pues que se cumpla todo esto con, pues imaginaos, con una funcionalidad X y persona que aprueba. Esto es importante, ¿eh? En el acta de constitución, alguien te dirá, has tenido éxito cuando te lo firme yo, no cuando lo digas tú. Lo mismo para el tiempo, el coste y luego otras cosas como ser los riesgos o los grupos de interés o lo que sea. Y luego acordaros que hay algo que se denominan hitos. Los hitos no tienen por qué ser cierres de fase, pero tienen que lograrse ciertas cosas. Imagínate, el año 3 del proyecto coincide con el centenario de no sé qué. Por lo tanto, como va a haber una ceremonia de no sé cuántas autoridades, necesitas que para esa fecha alguien, cuando vengan a cortar ciertas cintas, la obra civil esté terminada y no sé qué y no sé cuánto. ¿Vale? Entonces, los hitos pueden ser asociados estrechamente al proyecto o pueden ser tangenciales al proyecto, pero también hay que tenerlos en cuenta en el acta de constitución. Después un bloque grande de presupuestos y luego los interesados y su papel, más después el nivel de autoridad del director de proyecto. Aquí siempre se establece el director de proyecto qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Lo habréis visto, me imagino que en control de costes, el director de proyecto podrá gastar ciertas cantidades de dinero que pertenezcan al fondo tal, pero no podrá tocar este otro fondo de reserva si no es con la aprobación del director. El director de proyecto no puede, por ejemplo, tiene prohibido expandir el alcance del proyecto a no ser que tenga la autorización del sponsor y del comité directivo. O al revés, el director de proyecto tiene capacidad de expandir el alcance de un proyecto en un 5% siempre que no afecte a esto y a esto o lo otro. Por lo tanto, el nivel de autoridad tiene que quedar muy claro lo que el director hace y lo que no puede hacer. Y luego están las decisiones de dotación de recursos humanos, que puede ser el equipo de núcleo duro, que le llamo yo, que puede ser un equipo más o menos estable durante todo el proyecto, o si es otro tipo de proyecto, todas las personas que tienen que entrar y salir durante esas fases. Y luego está la gestión del presupuesto y las varianzas que se pueden permitir, decisiones técnicas que se van a tomar. Acordaros que en algunos casos pues, se utilizarán las últimas tecnologías de construcción o se utilizarán las técnicas más ecológicas de construcción, pero ahí tiene que haber. Y luego el tema de resolución de conflictos, se puede incluso decidir quién resuelve qué, a qué niveles, incluso qué juzgados o los juzgados de qué país resolverán conflictos en caso de que escalen a un proceso judicial. Lo habréis visto en muchos contratos diciendo, pues este contrato se firma por las partes en caso de conflicto, todos se llevarán al tribunal de árbitro de París, de no sé qué, no sé cuánto, y tiene que quedar negro sobre blanco. No sé si os acordáis, para los que estáis a este lado del Atlántico, Euskaltel, que ahora ya ha sido comprada y básicamente por un fondo europeo de inversiones, una empresa de telecomunicaciones que tenía un pacto con Orange para utilizar su red móvil. Sin previo aviso se fue a una red de Vodafone. Bueno, según ellos, pues eso, nos vamos, ¿no? Orange denunció el conflicto, escaló, pero como estaba acordado que tenía que ser discutido en una corte francesa, la corte francesa dio razón a Orange y Euskaltel tuvo que pagar, no sé si fueron 200 o 300 millones de euros a Orange como indemnización por aquella decisión empresarial. No es estrictamente un proyecto, pero en resolución de conflictos podemos meter todos los niveles, desde los bajos niveles hasta los altos. Y después está todas las aprobaciones, la firma del director de proyecto,
nombre del director de proyecto, el patrocinador y a veces está también el CEO de la empresa que tiene que ejecutar. Estos temas pues, son más complejos y normalmente las firmas de las actas de constitución no tienen por qué ser tampoco sencillas, aunque en muchos casos serán sencillas. Pero sin este documento, el director no mueve un dedo. No sé si os habrá pasado, pero hasta que no os enseñen el charter, el acta de constitución, Project Charter, no movéis un dedo. Y es así, punto pelota, no hay nada que discutir. Esto se entiende, ¿no? Bien, y dices, vale, si yo el acta de constitución es mi documento de autorización y se va a reconocer por toda la empresa porque lleva una serie de firmas y estas firmas son muy conocidas, es como una especie de inauguración, es como el primer ladrillo, ¿no? A veces va con un hito, que es la primera ceremonia es, oye, que van los políticos y van los jefazos y ese día ponen el primer ladrillo de la obra porque aquí se va a levantar un hospital oncológico de no sé cuánto dinero, ¿no? O aquí se va a hacer un puente que una dos islas. Entonces, siempre en la lista de hitos, a veces eso también se coloca, ¿no? El primer hito es eso, el arranque de la obra junto con el acta de constitución. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el director de proyecto? No se pone a hacer el proyecto, lo que se pone es a planificarlo. Entonces, con estos datos que son de grano grueso, ya el director de proyecto sabe por dónde tiene que empezar a trabajar. Y es aquí donde tendremos que empezar a saber, oye, tecnológicamente a quién llamo, jurídicamente con quién cuento en la empresa o fuera de la empresa, ¿vale? Bien. Pero siempre con el acta siempre firmada. ¿Qué ocurre aquí? Que tenéis, me imagino que habrá sido el módulo 12, donde habéis visto la gestión de los interesados, ¿no? ¿Ha sido en el 12? ¿Os habéis ido a dormir ya? Hola. La gestión de las comunicaciones con los grupos de interés y todo eso, ¿ha sido el módulo anterior al mío? En el 10. Vale, gracias. Bien, pues a lo que voy es que una de las primeras cosas que tienes que hacer es acudir a los grupos de interesados, porque acordaros que estaba en la columna 1 de inicio, y empezar por ahí, ¿no? Voy a dejar de compartir esto. Vale, y aquí acordaros, si me vengo aquí a los procesos, evidentemente estoy aquí arriba y yo voy a ir a progresar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Pero acordaros que una de las primeras labores es identificar al mayor número de interesados posibles, priorizarlos, para después meterme en este bloque de aquí arriba, que va a ser desarrollar el propio plan. Bien, para eso ya tenemos el enunciado, tenemos el acta. El enunciado es con lo que hemos hecho el acta de constitución y el caso del negocio. Si tenemos esos detalles, adelante. Bien, cuando estamos rellenando este documento que os he enseñado hace un momento, voy a volver a él, ¿lo vamos a hacer solitos? Bueno, el acta de constitución no tiene por qué rellenarla el director de proyecto, aunque a veces le toca. Pero de todos modos, si lo vas a hacer tú como director de proyecto o lo están haciendo directivos de la empresa con ayuda del PMO, pues bueno, lo que tenemos que tener entonces todos los acuerdos bueno, los acuerdos de todo tipo, los temas de costos, el enunciado, y ahí necesitaremos un grupo de gente, lo que se denomina el juicio de expertos, para dejar redactada esta acta de constitución de la mejor manera. A veces ya el director está involucrado porque se sabe quién va a ser, a veces no, ¿vale? Pero eso simplemente ocurre. Entonces generamos esta acta de constitución, que es el anuncio formal de que el proyecto es importante para la empresa, con los objetivos claros, reconocemos al director. La empresa también se compromete, pues como dicen los anglosajones, pon tu boca, o no, pon el dinero donde pones tu boca. El acta de constitución es exactamente eso, ¿vale? Y es un documento de alto nivel, genérico, y no incluye detalles. No nos metemos aquí en grandes detalles. ¿Y por qué eso? Porque el acta de constitución apenas sufrirá cambios, mientras que el resto de la documentación sufrirá bastantes más cambios. A no ser que haya un cambio de alcance tan grande que involucre al sponsor donde haya que modificar el acta de constitución. Pero en principio eso indicaría muy mala planificación por parte
de las personas que se han dedicado a esto, ¿no? Oye, no, me vas a hacer una vía férrea entre Madrid y Barcelona. Ah, no, olvídate, me la haces entre Madrid y Toledo. No, ese tipo de cosas no deberían ocurrir, ¿no? O me pones una parada en el pueblo de mis padres, porque así ellos se bajan cada vez que vayan a casa. No, pues eso tampoco se debería. Y ese acta debería servir para toda la vida del proyecto. Leyendo el acta sabríamos si el rumbo general del proyecto va bien o va mal. Básicamente es eso, es una hoja de ruta, un rumbo. Y claro, es vinculante. Tú si le enseñas a los grupos interesados, de, oye, este es el acta de proyecto, quedamos en esto, ¿no? ¿Verdad? Pues ahora no pidas otra cosa, este es el proyecto en el que estamos. Aquí, bueno, pues hay gente no sé, me imagino que si miráis en internet encontraréis actas por ahí, ejemplos de actas o ejemplos de cursos de actas. No está mal que cogéis 2 o 3 y os familiaricéis con el lenguaje, pero bueno, en principio, digamos que con este formato que tengo aquí, pues ya veis que los puntos que van a tocar son esos o muy parecidos. Bien, y ahora ya pasamos al bloque de planificación, que es el de la derecha. Fijaos que todavía no hemos salido del bloque de iniciación. ¿Vale? Ahora sí, por fin ya saltamos y decimos, bueno, ya lo tengo claro, ahora me pongo aquí a desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Y este documento es genérico, es el plan de todos los planes. Hasta ahora habréis hecho un plan del alcance, un plan de requisitos, una EDT, un no sé qué. Todo esto ahora se integra en un documento que, digamos que absorbe todos los demás. ¿Vale? Todo lo que está debajo es absorbido y muchas veces puede ser una especie de resumen, una hoja de ruta que te envíe a todos esos documentos que hemos generado. Sabiendo, ojo, que este plan a veces se altera, ¿eh? O sea, no creáis que se desarrolla un plan una vez y adiós. Hay que ir modificando el plan según se avanza. ¿Os acordáis de los problemas del viaducto de Millau, ¿no? En Francia. Empezaron de cierta manera, pero se dieron cuenta, oye, aquí hay desprendimientos. Por lo tanto, a la hora de hacer los pilotes, tendremos que modificar el plan de dirección de proyecto para hacerlo de otra manera. Lo mismo pasó en Dinamarca. Oye, esta roca es durísima, no podemos hacerlo así. Tenemos que traer otras unidades de otras máquinas de taladrado o tenemos que modificar el proyecto para poder dar tiempo a los de mantenimiento a reparar estas máquinas, porque la piedra se está comiendo la perforadora. O el plan de proyecto de Berlín, que ya sé que fue un desastre de proyecto, pero también habrá sufrido montones de variaciones y modificaciones hasta que se haya conseguido terminar aquello. Aunque haya implicado un gasto tremendo, un alcance totalmente corrupto y unos problemas de imagen tremendos, ¿no? Lo que pretendía ser una obra referencial para Berlín, pues ha quedado como el estilo chapucero berlinés de toda la vida. Que parece que los berlineses tenían cierta mala fama de no saber hacer las cosas bien y se siguen quedando con esa mala fama. Aunque yo también digo que si quieres hacer un proyecto no metas demasiados políticos dentro. Eso es una opinión, ¿eh? Pero no creo que los políticos estén cualificados ni deberían ser las personas a llevar direcciones de proyectos o como dicen aquí vulgarmente, manoletes si no sabes por qué te metes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. No sé si alguien discrepa, ¿no? Si alguien quiere discutir algo sobre esto, lo podemos discutir más tarde o más pronto. Por lo tanto, nos quedamos con esta idea que el plan de dirección de proyecto va a ser iterativo. Yo cada vez que haga mis reuniones tendré que ir observando si ese plan se mantiene o si necesita cambiarse. Por lo tanto, tendremos plan versión 0, versión 1, versión 2, versión 3, versión N, hasta que termine el proyecto. ¿Por qué? Porque esos cambios también son conocimientos que vamos a ir acumulando. ¿Por qué se cambió de la 0 a la 1? ¿Por qué de la 1 a la 2? ¿Por qué de la 2 a la 3? No consecuencias, esas conclusiones van a ser muy importantes. ¿Vale? Por lo tanto, iterativo, iterativo, iterativo. No os olvidéis de eso. ¿Vale? En este punto es donde el director se la juega. Aquí es donde el director de proyecto enseña los galones de director de proyecto. ¿Por qué? Porque es el punto crítico. Una planificación correcta es lo que va a llevar un proyecto a buen fin, a no ser que se tuerzan demasiado las cosas, pero por otras razones externas. Y aquí también, como os he dado toda esta lata sobre el liderazgo, aquí es donde se juega el director su liderazgo. Y acordaros, ser un líder es cuando los demás te reconocen como líder. El ser jefe te lo da la silla
o te lo da el acta de constitución. El acta de constitución te da una silla y tú eres el director de proyecto y tú eres el jefe de proyecto. Vale, estupendo. Ahora, ¿cómo te vas a ganar al resto del equipo para que confíen en ti y para que tengas una influencia positiva en ellos? Eso es liderazgo. Esa es la diferencia. El acta de constitución te da la dirección de proyecto. El liderazgo te va a dar el reconocimiento del equipo. Y este es el momento, en esta fase de planificación, donde tienes que demostrar lo bueno que eres. En lo técnico y en lo soft skill, en lo humano, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Lo vamos entendiendo? Una de las cosas también que es importante aquí cuando estamos desarrollando el plan de proyecto es que el director esté totalmente alineado con la estrategia general de su empresa, que suele ser lo lógico y lo normal, ¿vale? Pero, bueno, pues hay que saber, ¿no? Oye, esto son clientes de mi empresa, los clientes necesitan esto. Hay una forma de tratar a los clientes dentro del estilo de la empresa. Hay procedimientos específicos para tratar ciertos temas. ¿Cómo se gestionan los proveedores? Tenemos que saber cuál es el know-how y cuál es la cultura empresarial y adaptarla a nuestro plan de proyecto. Y luego, pues bueno, cuando estructuremos todo esto, pues tendremos ese plan de dirección de proyectos. Entonces, ¿con qué información contamos? Contamos con la propia acta. Vale, hemos dicho que tiene cierta información genérica de alto nivel con la que podemos utilizar. Tenemos las salidas. Estoy mostrando el mapa de procesos. ¿Lo estáis viendo? ¿No? No, estoy ahora mismo con el mapa de procesos. ¿No lo estáis viendo? Bueno, perdón, pues no. Bueno, pues cierro porque ahora ya había terminado con ello. Vale, ¿tenéis el acta? No, pues había cambiado al mapa de procesos para situaros donde estabais. No pasa nada. Vamos a ver. Me voy a otra presentación, que es lo que toca ahora. Vamos a ver. Dadme un segundito, ¿eh? Hago un par de clics. Selecciono aquí. Bueno, lo que he explicado hasta aquí es esto, ¿no? Tenemos el patrocinador. Vamos a ver. ¿Lo veis ahora? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, perfecto. Ya. Tenemos, lo que os explicaba es esto, ¿no? Digamos que esta es la primera parte. Estamos viendo el patrocinador, hay unos documentos de negocio, hay unos límites de proyecto y ahí tenemos el inicio, planificación, cierre, ejecución, los entregables y los registros de proyecto, ¿no? Vale. Esto es digamos que lo que sería la casa madre de la integración. O sea, lo que tenemos que controlar ahora mismo es todo esto. Es una visión de helicóptero, ¿vale? Y entonces estaba siguiendo básicamente estos puntos. Tenemos que desarrollar el acta de constitución del proyecto. Os he enseñado el ejemplo. Y ya ahí es cuando el director tiene la autoridad. Pero ojo, lo que insisto en la idea, una cosa es ser el director y otra cosa es ganarte el papel de director líder de ese proyecto, que eso es donde entra en juego todo lo que os conté ayer, de actitudes, de autoconocimiento, de conocer bien al equipo, de saber combinarlo, de tener un grupo de alto rendimiento, de incluso cosas que hemos visto hoy, de saberte gestionar tu tiempo, de establecer una cultura de reuniones, todo ese tipo de cosas, es lo siguiente. Y como la redacción del plan de dirección de proyecto va a llevar su tiempo, no es algo que se hace en 10 minutos, ¿vale? Porque tenemos que coordinarlo absolutamente todo, pues no vamos a tener que digamos que ganarnos el sueldo correctamente ahí, ¿vale? Luego aquí veis la integración en el resto de las cosas, pero digamos que estaba yo hablando de esta parte, donde estaba hablando de, vale, ya he redactado el acta de constitución y estoy en el plan de dirección. ¿Qué necesito aquí? Evidentemente ya, si estamos en el segundo punto, para el plan de dirección de proyecto, tenemos que tener en cuenta todas las salidas de todos los procesos que habéis visto hasta la fecha. Y esto se dice pronto, pero os invito a que veáis de nuevo la matriz de los 49 procesos. Entonces,
tengo que identificar a los interesados, tengo que planificar el alcance, tengo que recopilar todos los requisitos de alcance, tengo que crear la EDT, tengo que hacer el desglose de trabajo, planificar un cronograma, definir actividades, secuenciarlas, desarrollar el cronograma, la línea base, los costes, la calidad, cuáles son los criterios de calidad, quién la va a auditar, cuándo se va a auditar, las contrataciones de los auditores, qué subcontrataciones tengo en los recursos de proyecto, qué tecnologías voy a traer, incluso qué personas vienen de mi empresa y qué personas vienen de fuera. Luego todas las comunicaciones, a quién tengo que informar de qué y cuándo. Entonces, básicamente es un plan masivo y os voy a enseñar otro formato que tengo, que también os va a dejar un poco fríos, ¿vale? Pero bueno, es ley de vida. Porque tengo aquí Dadme un segundito, ¿eh? A ver, yo lo que quiero es abrir esta carpeta, este archivo, ¿vale? Ahora lo comparto, ¿eh? Dadme un segundito. Y le doy a compartir aplicación. Y aquí tengo un formato muy básico también de un plan de dirección de proyecto. ¿Vale? Bien. Voy a aumentar esto un poquitín más. Lo veis bien en pantalla, ¿no? Ah, no, no lo veis todavía. Ahora lo deberíais ver. Tengo un formato que es un plan de dirección de proyecto. Ah, sí. Y entonces decís, jo, pues ya está, ¿no? Ya, esto es muy fácil. Básicamente, fijaos, estos son 2 páginas vacías. Aquí es donde el director de proyecto se juega o se bate el cobre. Nombre de proyecto, fecha de preparación, si queréis, número de versión. Claro que esto hoy en día está automatizado, ¿eh? Te quiero decir que muchas veces os lo enseño en fase más normal, pero hoy en día ya las propias herramientas de gestión de proyectos te permiten ir automatizándolo. Donde tienes que poner las fases del proyecto si lo vas a romper en fases y con sus entregables clave. Y luego a partir de eso tienes todas las áreas de conocimiento donde tienes que meter los procesos, qué salidas tienen y qué decisiones vas a tomar ahí. El de integración quizá, bueno, pues hay decisiones de adaptación, pues vendrán del propio control de cambios, donde tendrás que establecer criterios. En alcance, pues, bueno, pues si vamos al mapa de esto, pues cuando haga verificaciones de alcance o controles de alcance, tendré que incluir qué criterios de control estoy utilizando y ver cómo adapto el proceso o lo cambio. Los formatos, la verdad es que no valen mucho, pero si queréis os los cuelgo, no me... Si queréis, sí, vamos, que no hay ningún problema. Son muy básicos, muy básicos. Hoy en día todo esto está más automatizado. Es mejor que nada, sí. El problema que tienes, si nunca has tenido experiencia en proyectos y de repente, pumba, te metes dentro, pues es que el pánico al papel blanco, ¿no? Pero bueno, que básicamente contamos con las salidas de todos estos procesos. Ojo, que también acordaros que el director de proyecto es el que tiene autoridad para dirimir si algún proceso se aplica o no se aplica. Imaginaos que en riesgos tengo un proyecto que es que no va a tener ningún tipo de riesgo o no tiene ninguna adquisición, por ejemplo, que se va a hacer internamente. Quiero decir, adquisición de terceras partes, ¿no? Pues bueno, puedes tacharlo, ¿no? O tiene muy poquitos interesados, pues igual lo reduces a la mínima expresión. Entonces, una vez que tengo esto, bueno, ya veis que el formato no da mucho más de sí. Herramientas y técnicas, donde sí puedo especificar qué herramientas y qué voy a aplicar en cada una de las cosas. ¿Dónde están, por ejemplo, quiénes van a ser los comités de expertos que me van a apoyar? ¿Qué herramientas específicas voy a utilizar? ¿Qué tecnologías? ¿Qué normativas? Por ejemplo, dices, bueno, pues en calidad voy a usar toda la ISO 14000 o la ISO de proyectos, más la ISO de prevención, más la ISO de medio ambiente, más la ISO de innovación, y eso va a ser un criterio y una herramienta que voy a utilizar durante todo el proyecto, ¿no? Pues estupendo, ¿vale? Y luego, abajo, en el plan, tendremos que hablar de eso, las variancias del alcance, cómo las voy a medir, el gestión de la línea base del alcance, que eso ya me imagino que ya habéis trabajado los temas de alcance, donde tenéis que hacer, pues eso, la descomposición de tareas, el diccionario de la EDT, y llegar hasta los paquetes de trabajo, pues ver qué variación se me puede permitir ahí, si es nula, si es mínima, si es un 5%,
o si todo tiene que pasar por aprobación. Lo mismo con el cronograma, pero bueno, ahí también como tenéis herramientas del valor añadido, pues todo eso os va a poder ayudar, ¿no? Y saber en todo momento cómo se controla. Y luego estarían las revisiones del propio proyecto. ¿Cada cuánto tiempo se revisa el proyecto? Claro, si es un proyecto plurianual, pues igual te interesa mirar este plan de dirección de proyecto cada 6 meses o cada 3 meses, una vez que empecemos a ejecutarlo, porque va a haber, digamos que la realidad se impone, ¿no? Pero bueno, digamos sí, como dices tú, Regi, pues mejor que nada es esto, vale, pero que fijaos que a ver, no os quiero asustar mucho, pero que básicamente estos documentos es lo que vosotros queráis que sean. Por eso están vacíos. Son muy, muy básicos. ¿Y qué es lo que quiero decir también por otra parte? Que las empresas que tienen mucha experiencia en proyectos, lo que tienen es un know-how muy grande y tienen ya modelos llenos de esto. De tal manera que tú vas a la oficina de proyectos y le dices, oye, pues soy el director de proyecto, échame una mano, porque me han dicho que tengo que hacer un proyecto de construcción de un canal y sé que hemos hecho 20 canales, pues tú que eres el jefe o el director de la oficina de proyectos, enséñame unos cuantos planes de dirección de proyectos para que yo coja el que más me guste o haga un poco como cuando vamos a coger moras, ¿no? Cogemos las rojas no, perdón, las negras y dejamos las rojas, algo así. Cherry picking, que dicen los británicos, ¿no? Los anglosajones. ¿Vale? Luego, que hay técnicas de facilitación que te ayudan a hacer este plan de dirección de proyecto, pues claro, también tienes lluvia de ideas, resolución de proyecto, dirección de reuniones, hay muchas herramientas que puedes aplicar, pero la salida básicamente que estamos hablando del proceso es este documento lleno. Entonces, ¿qué suele tener el plan de dirección? Bueno, primero lo que os he dicho, insisto y muchísimo en la idea, este plan va a sufrir cambios, es iterativo. Cada vez que hay una gran desviación tendremos que rehacerlo o cambiarlo. De acuerdo. Bien, la segunda cuestión es que normalmente lo que se mete aquí, que es otra manera de hacerlo, que si queréis es, en vez de hacer un plan gordote como este, pues lo que hacemos es incorporamos todos los planes que vienen de atrás. Podemos meter el plan de gestión de cambios. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Bueno, pues es básicamente cada vez que yo necesite cambiar algo en este proyecto y sobre todo algo que afecta a la triple restricción, tendré que tener una manera clara de cómo hacerlo. Por tanto, por eso un plan de gestión de cambios puede ser muy interesante. El plan de gestión de las comunicaciones también va a ser muy interesante. El plan de gestión de la configuración, que lo habréis visto en cursos anteriores, también es interesante, ¿no? Que está por aquí abajo. El plan de gestión de costos, recursos humanos, plan de adquisiciones. O sea, podéis hacer un plan de dirección de proyecto que sea un documento corto y después anexos por detrás de los planes menores, ¿vale? Y luego tenemos las líneas base, que no son más que números, ¿vale? Son unos parámetros de medición que se pueden poner en una gráfica, las podemos tener delante en todo momento para saber si estamos cumpliendo con esas líneas base, que es donde suele, pues está la línea base de cronograma, la del desempeño de costos y la del alcance, ¿no? Donde vamos tachando. Esta parte de la EDT ya está completada, está completada, está completada. Luego tienes la de estamos en este plazo, hemos completado esto y vamos haciendo un diagrama. Y sobre todo el de costos que dice, bueno, si he completado esto en este tiempo, con este dinero, ya veis que de nuevo nos lleva a esos indicadores de control del valor añadido, ¿no? Bien. Y luego el procedimiento de modificación del contenido del plan, ¿vale? Que es cuando cambio yo este plan, pues puede ser muy complejo, ¿vale? Pero puede ser relativamente sencillo. De nuevo, insisto en la idea que el plan irá cambiando, ¿eh? Versión 1, versión 2, versión 3, versión 15, 18, la que toque, dependiendo de la longitud del proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? ¿Por dónde van los tiros? ¿O estáis ya totalmente inconscientes para ser un jueves? Hola, hola, ¿estáis ahí? No recibo mucho feedback. ¿No tenéis dudas hasta ahora? ¿Seguís aquí? Vale, me alegro, me alegro. Bien, voy a compartir y ahora voy a compartiros otra cosa, que básicamente eso es mi tabla preferida, ¿eh? De todo este curso.
que son los procesos del PMBOK, ¿no? Bien, entonces, fijaos que aquí, lo que os digo, podemos hacer un documento más o menos grande, pero básicamente va a incluir muchísima información que está aquí. Porque tengo que planificar quién hace qué, cuándo, cómo. Más luego añadir esas 3 líneas base que me van a demostrar si el proyecto está dentro de control o fuera de control. Bien. Puede que no toda la información. Uy, un plan de dirección lleno. Esa es más difícil, ¿eh? Encontrar un plan de dirección. ¿Y de qué sector? Complicado, complicado. Yo todos los planes que he hecho han sido de consultoría y son relativamente pequeños. Y además no han pasado de 2 años, el más largo que he hecho. Entonces, no he hecho puentes, ni he hecho aeropuertos, ni nada de eso. Entonces, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Sería cuestión de buscar mucho o ver si en la biblioteca de Vue hay algo ya. O alguien de vosotros, bueno, no sé, Regi, quizá tengas algún plan de dirección de proyectos por ahí que se pudiera enseñar. No lo sé, ¿eh? Habría que investigar un poco. Pero yo así decirte rápidamente, tengo uno, sé que no. Sé que no. ¿Vale? Bien. ¿A dónde vamos entonces? Si el plan está hecho, llega el momento en que hay que poner en marcha digamos que la maquinaria y hay que comenzar ya con la ejecución del proyecto. Por lo tanto, entramos ya con toda esta planificación, toda esta columna de planificación, entramos a la caja de arriba que es dirigir y gestionar el trabajo de proyecto y gestionar su conocimiento. Es aquí donde, dependiendo de la naturaleza del proyecto y dependiendo de lo que vamos a hacer y del sector y ese tipo de cosas, es cuando ya el equipo de trabajo o el director de proyecto ya se ponen a dar órdenes, ¿no? Está claro que llegará un momento en que, vale, eh, imaginaos que es un hospital, que no sé por qué me gusta siempre el ejemplo. Yo ya tengo el terreno, bien, pues llegará un momento que en el día cero tendrás que asegurarte que si en el cronograma está ya especificado, que ese día es cuando entra la maquinaria de excavación con unas tareas de trabajo que son claras, que son la obra de excavación, quizá alguna voladura, y luego dejarlo preparado para la siguiente empresa o quizá simultáneamente con la siguiente empresa que va a empezar a realizar las cimentaciones. Entonces, bueno, es cuando ya el equipo empieza a liberar las órdenes de trabajo y empieza a comprobar esos entregables. Eso es la dirección del trabajo. Eso ya es mera ejecución de lo que tenemos definido. Pero ya estaría todo planificado de acuerdo a lo que tenemos en el plan de dirección de proyecto y consecuente con toda la columna que tenemos debajo. ¿Vale? También sabéis que toda la columna de cosas que hay debajo también son iterativas. Te quiero decir que, imagínate, comienza la excavación y yo tenía unos riesgos considerados leves, pero resulta que te encuentras con un acuífero, ¿no? Y de repente, medio ambiente te dice, mucho cuidado que usted no puede perforar un acuífero. Sabéis que eso es un riesgo real, ¿no? Quizá, imagínate que no has hecho sondeos, ¿no? Porque el proyecto no incluía haber hecho sondeos, porque tenías un informe geológico que te juraba y perjuraba que toda esa zona era rocadura y iba a ser una obra fácil y rápida. Y resulta que no. Resulta que tienes un acuífero. Pasa mucho, sí, en obra civil con hallazgos arqueológicos sí suele ocurrir, ¿no? De repente alguien excava un poquitín, ahí va, una obra romana, páralo todo. O yo qué sé, pues un cementerio vikingo, pues páralo todo. ¿Mm? Y aquí el tema, yo lo conozco porque aquí ha habido cerca a donde vivo yo un proyecto de túnel y de repente se encontraron un acuífero y la autoridad pública les dijo que eso no se tocaba. O sea que tenían que cambiar de nuevo el alcance, tenían que cambiar la tecnología, tenían que cambiar las subcontratas porque tenían que evitar el daño al acuífero. Pues no os imagináis lo que ocurrió. Pues que la empresa que iba a hacer la obra renunció a hacerla. Y hubo que contratar con otro pliego de condiciones a otra unión temporal de empresas para terminar esa obra, que básicamente la otra se veía incapaz de hacer. Imagínate esto para el director del proyecto el problema que es.
Exactamente, se puede caer incluso el proyecto. Otro caso no muy lejano aquí, en una autopista, en un tramo de autopista que se hizo nuevo, pues también yo creo por un defecto de estudio previo, ¿no? Porque cuando se hace un proyecto, pues quizá habría que hacer un proyecto del estudio técnico antes de lanzar lo que es la propia obra civil. Bueno, habían asumido que el terreno era rocoso y que las tuneladoras iban a poder progresar con velocidad, ¿no? Cuando llega allí la tuneladora, se da cuenta que el terreno es arcilloso, con un alto contenido en agua, que ese material se deslizaba. La tuneladora es ineficaz en esos casos, no progresa porque no rompe, se enreda en el barro y encima con unos riesgos de desprendimientos terribles. Hay que modificar el mapa de riesgos, hay que modificar la tecnología de construcción, hay que sacar la tuneladora de allí. Imaginaos el follón que fue todo eso. Costó, no sé si 80 millones de euros más. Creo que fueron 80 millones. Era una cantidad de dinero considerable. Unos túneles que se daba por hecho que iban a ser pues eso, un coser y cantar, pues al final no lo fueron. Por lo tanto, fijaos el drama que tiene el equipo de dirección de proyecto cuando se encuentra con eso. Fijaos la de papel que hay que volver a replanificar. Empieza por los riesgos, empieza por las subcontratas, por el cronograma. El alcance no cambia mucho porque tú tienes que hacer un túnel en ese sitio. Perdón, pero los costos se te disparan. Y en este caso, como el impacto es tan grande, sí, sí, aquí es un clásico, ¿eh? Yo no sé, en otros puntos del estado, quizá como el terreno es más llano y la geología es más conocida, pero aquí muchas obras pecan digamos que de estudios geológicos muy malos y que después llevan a serios problemas. Eso, que te aparezca un acuífero y no sepas que había uno, yo creo que es muy grave. Que el terreno sea arcilloso en vez de roca dura, creo que es muy grave. Eso quiere decir que no se ha hecho el proyecto previo de sondeos, o se han hecho muy pocos sondeos, o se han, como se dice, las asunciones del proyecto, esas cosas que damos por hechas. No, pues hicimos un túnel al lado y resulta que el túnel de al lado fue muy fácil. Pues mira, pues no, en este caso no. Fijaos entonces la tragedia que tiene entre manos cuando tú te pones a dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y luego el tema del conocimiento del proyecto. ¿Qué ocurre aquí? El primer paso es que en la integración el director de proyecto se encuentra con lo que os decía yo, con este árbol de decisiones. O continúo, bueno, el proyecto no puede progresar por aquí, entonces o continúo o suspendo el proyecto o renegocio con el sponsor para que el proyecto cambie enteramente. Y esto es digamos que este estrés o esta tensión y esta negociación pues, se encargarán a varias bandas, evidentemente, porque hay implicaciones legales, contractuales, bueno, pero el director de proyecto tiene que estar ahí metido. Y posiblemente al director de proyecto le llamen de algún estamento político para que presente sus conclusiones, ¿no? De acuerdo. Entonces, también tiene que ver con el conocimiento del proyecto. Si yo soy la empresa de excavaciones o de tunelaciones que estaba haciendo ahí, pues me imagino que una de las primeras conclusiones que saco es, antes de optar a un contrato público en tal zona, pues me aseguraré que en la planificación o en la EDT meto un proyecto de sondeos muy serio y lo meto además en presupuesto, ¿no? Para conseguir, o sea, o para evitar que haya este tipo de problemas gordos. Bueno, el túnel se hizo, ¿eh? Pero la técnica fue otra, pero el hormigón se tuvo que meter de otra manera. Bueno, un follón, un auténtico follón. El túnel se hizo y aún así, porque a veces yo conduzco a través de ellos, pues hay algún pequeño desprendimiento y a veces están en obras, ¿no? O hay una rotura y entra el agua. Bueno, digamos que es un túnel que está muy bien, pero que no está exento de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es el día a día. Y el día a día nos va a llevar a muchas sorpresas. También están las positivas, ¿eh? En algún proyecto, pues como visteis en el proyecto danés y sueco, pues también se adelantó trabajo y en el viaducto de Millau, pues también se adelantó trabajo porque las cosas fueron bien, ¿no? En algunos aspectos. Incluso hay obras que se cierran antes de plazo o se cierran en plazo perfecto. A mí lo que me gusta del viaducto francés es que hubo 0 muertos.
porque era uno de los objetivos de éxito que se había impuesto el equipo de trabajo y el sponsor cuando se desarrolló el acta de constitución. Y cumplieron con el objetivo. Sabéis que cuando se hace una obra civil de gran tamaño, en el mapa de riesgos ya se incluye el número de muertos probable, ¿no? Porque después se asocia a las primas de seguros que hay que contratar. Sabéis que, por ejemplo, en la industria nuclear, antiguamente, no sé ahora, pero si un cambio ahorra una muerte y el cambio está por debajo del $1.000.000, el cambio se realiza. Si el cambio está por encima del $1.000.000, el cambio no se realiza y se asume el riesgo de que alguien muera por la radiación o un accidente. Ya sé que parece muy frío, pero se hace así, ¿vale? Me imagino que en riesgos y en temas jurídicos os habrán dado un pequeño barniz de estos temas, ¿no? Bien, entonces, cuando estoy dirigiendo el proyecto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vale, por un lado tengo un plan de dirección de proyecto que me viene por aquí, que es mi documento guía con las líneas base, pero también me están entrando ahora, en el momento que yo me pongo a trabajar, solicitudes de cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo por ahí algo que se denomina el control integrado de cambios, que ya viene de un poquitín más adelante, porque estoy monitoreando el proyecto. Entonces, eso ya empieza a funcionar y el control integrado de cambios está tomando solicitudes de cambio de todos los sitios. Oye, habría que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Y eso tiene que pasar por el comité, bueno, el comité o el grupo, el equipo, de manera procedimentada. Y entonces eso va a generar de nuevo, va a generar una salida que va a volver a ser la entrada en eso que es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. ¿Se entiende esto? Que ya empieza la rueda a girar y de la derecha, donde tenemos ya el monitoreo y control, empiezan a llegar peticiones y peticiones aprobadas. En el momento que la petición se aprueba, hay que cambiar la forma de dirigir y gestionar el trabajo. Y a veces esas peticiones de cambio pueden afectar al propio plan. Por lo tanto, cuidado, que podemos estar allá empezando a cambiar cosas. Y hay otra de las cosas que también son importantes. Tenemos los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. O sea, tenemos el know-how de la empresa, que es importante para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Aquí no estamos tanto en cuanto metidos en harina, estamos mandando a hacer cosas a diferentes agentes. A veces ocurre que el equipo de proyecto es el propio ejecutor, pero en proyectos muy grandes el equipo de proyecto es un coordinador de todos los que entran y salen, ¿eh? Controlas a los de la excavación, a los del hormigón, a los de la ferralla, a los de la obra civil, a los del agua, a los de la electricidad. Entonces, tú estás mandando a hacer, coordinando que entren y salgan del proyecto cuando deben y asegurándose que las líneas base se están cumpliendo. ¿Se entiende esta idea? Entonces, por ahí van a venir muchas peticiones de cambio, pero también tengo unos factores ambientales de empresa que son importantes, o de las varias empresas que forman parte de eso. Para dirigir el proyecto, pues muchas veces se basta el propio equipo, el propio director y su equipo pequeño o equipo más extendido, pero a veces también cuando estás dirigiendo el trabajo no hay problema en llamar a los juicios de expertos. Pueden ser personas de la propia organización o incluso consultores. Si estoy trabajando en algo nuevo, pues quizá estoy apoyándome en consultores tecnológicos que me dicen cómo tiene que ir el proyecto, hacia aquí o hacia allí. Y luego también, evidentemente, si tienes un sistema informático que te soporta la gestión de proyecto, pues estupendo. Pero lo que va a ser básico aquí son reuniones. Si quieres que algo se ejecute y se ejecute bien y lo dirijas tú, ahora hazme esto, hazme lo otro, vas a estar teniendo que reunirte con todos los intervinientes para ejecutar cada una de las unidades de trabajo e ir cumpliendo el desglose de tareas y toda la EDT, ¿vale? Porque eso es el alcance. Evidentemente, también tú quieres que lo hagan dentro de cronograma y dentro de costes. ¿Qué sale de esto? ¿Qué sale de dirigir las tareas? Pues evidentemente están los pequeños entregables que hay que ir cumpliendo. Oye, me tenías que entregar un lote de terreno totalmente limpio de zarzas, con una excavación a tal profundidad y con unos agujeros aquí, aquí, aquí y unas zanjas aquí, aquí, ahí y más allá. Eso se lo pedirías a la obra de excavación, ¿no? ¿Te ha dado ese entregable? ¿Puedes aprobar el entregable? Estupendo. Eso es lo que tienes que ir comprobando, que esos entregables se te van entregando a ti como director del proyecto.
No solo el propio entregable, sino el desempeño. ¿Me lo has hecho a tiempo? ¿Me lo has hecho en presupuesto? ¿Me lo has hecho con todos los condicionantes que yo te he puesto? Eso es importante también. Y luego de ahí también van a nacer las solicitudes de cambio. Oye, pues me vas a tener que cambiar esto porque no puedo hacerlo así. La roca es dura o es blanda. Yo sé algún proyecto que se abarató muchísimo. Tenían planificado hacer una excavación, pero cuando empezaron con la excavación se dieron cuenta que el terreno era durísimo y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una solicitud de cambio y pasamos a hacer voladuras? Porque ya sabéis que un terreno duro, si se vuela, pues se va mucho más rápido que excavando. Y ganaron mucho tiempo volando la roca. Se hacen pequeñas explosiones controladas, se fractura la roca, se vacía aquello y se gana tiempo. Se va más rápido volando que excavando. Pues bueno, pues ha habido proyectos donde esa solicitud de cambio ha sido a positivo. Y ya os he contado el otro caso donde la solicitud de cambio era negativo. Oye, hay que sacar la tuneladora de ahí y dedicar otra técnica porque no podemos con esa. Y de nuevo aquí también, dirigir y gestionar el trabajo, pues es una tarea viva, pero acordaros que el plan puede sufrir cambios. Por lo tanto, habrá salidas que van directamente al plan. Oye, cambia este plan, que este plan no se cumple. Así ya lo puedes volver a recalcular porque no vamos bien. Y eso también va a la actualización de todos los documentos que están debajo. Entonces, es un tema dinámico. Toda esa columna de planificación, vale, lo hemos planificado en la versión 0, pero a medida que estamos ejecutando el trabajo, iremos viendo cambios. Oye, igual el desglose de trabajo se puede simplificar y quitar, o al revés, tienes que hacer un desglose de trabajo nuevo porque de esta manera de trabajar es imposible. Mil razones, ¿eh? O te ha salido un competidor y yo qué sé, pues tienes que poner más, tienes que hacer una variación del alcance, lo que fuere. ¿Se entiende esto? Vale, lo voy a dejar aquí. ¿Os parece? Son las 21:54, cierro la grabación